Teresa y Tomás están preparando la prueba final de la carrera que llevan 6 años estudiando, arte clásico. Para ello necesitan conseguir una obra antigua con una larga historia a sus espaldas. Los chicos pensaron que el lugar idóneo era la casa de su bisabuela Francisca. Una aburrida y ajetreada tarde de lunes, el joven Tomás le dijo a su prima que por una lesión no podía acudir, así que ella decidió ir sola. Su pariente vivía en una escondida calle del centro de Madrid, que siempre quedaba en penumbra por la presencia de los edificios modernos. Hasta esta casa de apariencia escalofriante llegó la chica. Llamó a la aldaba de la puerta y ésta se abrió sin que hubiera nadie en su interior. Teresa despasó las cortinas y se dirigió al salón, que se encontraba en la planta principal. Cuando llegó, la sala estaba totalmente a oscuras, y mientras ella intentaba encontrar el interruptor de la luz, las cortinas se abrieron y se plegaron como si de brujería se tratara. Y de pronto un gran resplandor iluminó una obra que se encontraba encima de la chimenea, y era el centro de atención en las reuniones de señoras de la época de su bisabuela, y hoy en día también, ya que esta casa no había sufrido ningún cambio desde su construcción en el siglo XIX, lo cual le resultaba asombroso a la joven. Pensó que no podía quitar tal obra a su bisabuela sin más, la cual tenía un fuerte carácter y además era de lo más distante. Ya había pasado media tarde y ella aún seguía buscando una obra original. Estaba muy cansada y le resultaba extraño que su bisabuela no hubiera aparecido aún por allí. Se dirigió a la sala de costura para descansar, y cuando se estaba acomodando en la mecedora sus ojos visualizaron un retrato de 2 señoras, entre las que existía una gran diferencia de edad, pintado con ricas pinturas y colores de una tonalidad especial. Eso sí que era lo que necesitaba, y no vio ningún problema en llevárselo. Lo cogió y lo dejó a un lado para envolverlo, y al darse la vuelta observó un pequeño agujero en el lugar donde anteriormente se alojaba el cuadro. Se acercó para ver qué era, pero era tan alto que tuvo que coger un taburete para poder alcanzarlo, y como estaba tan oscuro tampoco veía. Cogió el quinqué que iluminaba la sala, alumbró el camino y se enfiló en el agujero y se puso a caminar con un destino misterioso e incierto. De momento apareció sentada en una butaca frente a una chimenea encendida, situadas en un salón donde había un calendario de 1882. Junto a él, un pasaporte en el que Teresa apreció el nombre de su bisabuela y donde se apreciaba la edad de 16 años. Junto a este, había un billete de tren desde Venecia a Madrid, lo que indicaba que ahora mismo estaba en Venecia y en pocas horas se dirigiría a Madrid. Teresa se escondió tras la vitrina que guardaba una fina vajilla y al oír unos pasos que al parecer se dirigían hacia el salón, en ese momento entró una señora con un traje precioso. La joven la reconoció enseguida, era su bisabuela, pero no le dijo nada para no alarmarla. Entonces decidió salir de allí sin que la vieran. Mientras buscaba el baño descubrió que no era visible a los ojos de las personas, lo cual permitiría acampar a sus anchas por donde quisiera. Una hora más tarde se dirigían a la estación para coger el tren cuando de pronto un mendigo quiso robar a su familia y ella intercedió para que tal cosa no sucediera. Cuando llegaron a la estación el tren esperaba y corrieron rápidamente, bueno, lo que se consideraba rápido en aquellos tiempos, y cuando subieron al tren dio una fuerte sacudida y arrancó hasta su próxima estación, Madrid. Su nueva residencia, bueno, la de su bisabuela. Tras pasar una noche en el tren llegaron a la ciudad y se dirigieron hasta una casa que estaba en una calle escondida del centro de Madrid, es decir, la mismísima casa de su bisabuela en la actualidad.
cosa que descubrió Teresa con solo oír la descripción que dio el acompañante de su pariente al chofer del carruaje que los iba a dirigir hasta tal sitio. Cuando llegaron, la casa era idéntica como la conocía la joven. Como no había ningún quehacer pendiente, ella decidió ir a dar un paseo por el Madrid de aquellos tiempos y no regresó hasta la hora de cenar. Fue entonces cuando escuchó la causa por la que habían desplazado a esta ciudad. Su bisabuela iba a trabajar como taquillera en la estación del norte de Madrid, recientemente inaugurada. Al día siguiente, su antecesora entró en su puesto de trabajo y conoció a una compañera, la cual tenía los mismos apellidos de ella. Sin embargo, no eran hermanas, o eso decían ellas. Se hicieron muy amigas, pero en pocos días un suceso cambió la situación y haría que Teresa entendiera el porqué del carácter de su bisabuela, porque su bisabuela ya nunca volvería a ser la que fue. Tal día como hoy, como ayer o como lo será mañana, un grave accidente sucedió en este sitio. La amiga de Francisca cayó a las vías mientras barría la estación. Justo en ese momento, un tren la arrolló. En el suelo había una carta que la bisabuela de Teresa recogió. Por casualidad, iba dirigida a ella. La carta había caído de la limonera de su amiga en el fatídico momento. Francisca no pudo leerla pasados unos días cuando comenzó a digerir la pérdida de su amiga. Tras dar sepultura a su amiga, Francisca leyó la carta. En ella su amiga le confesó que eran hermanas. Se volvió una mujer temerosa y distante y decidió dejar el trabajo, pues los recuerdos que éste le traían eran horribles. Teresa fue hasta la habitación de costura, apartó el cuadro y se marchó, porque todo lo que pasa a través de ese cuadro cambiaba su carácter y su forma de ver el mundo. Cuando Teresa atravesó el pasadizo y regresó a su tiempo, encontró a su bisabuela sentada en la mecedora de la sala de costura. Su bisabuela le hizo una gran sonrisa y Teresa supo que se entendían y decidió contarle todo lo que había visto y vivido. Ambas estuvieron largo y tendido hablando. Francisca le contó a su bisnieta que ese pasadizo era la única razón por la que ella aún estaba allí. Utilizaba esa escapatoria para volver a un capítulo feliz de su vida y vivir contados momentos con su hermana. Ahora Teresa y su bisabuela tenían un vínculo que las unía más que a madre e hija, y que por poco o por mucho tiempo que les quedara de estar juntas, ese cuadro las representaría a ambas confidentes del mismo secreto. Su bisabuela sabía por qué estaba allí Teresa, y sin decir nada se metió dentro del cuadro y de pronto volvió a salir con un bellísimo cuadro que le entregó a la joven. Ese sí que le servía, y sin mediar palabra, ambas se despidieron y la anciana volvió tras el cuadro. Muy preocupado, Tomás esperaba a las puertas de la facultad pensando qué le diría al catedrático, ya que su prima había desaparecido durante todo el fin de semana. Pero en ese momento su prima apareció con una caja de madera alta y bien cargada. Lo miró y entraron. Ambos acabaron la carrera con la mayor nota de la década. O puede que no. Pero para ellos era todo un logro, aunque el joven seguía muy extrañado cada vez que oía hablar a su prima. Había cambiado de una manera tremenda.